La nave que transportaba a Xenia atravesaba el frío vacío del espacio. Cada estrella que pasaba le recordaba el vibrante mundo que había dejado atrás, y el planeta que, una vez había sido su paraíso, ahora era un recuerdo lejano. Su corazón dolía por su hogar, su familia y la vida que había conocido antes de que las acusaciones injustas la llevaran a este exilio. La habían tildado de traidora, sentenciada a servir como esclava en la tierra, un castigo que no merecía ni entendía. Su cabello plateado, una vez un símbolo de su linaje y orgullo, ahora se sentía como una carga pesada. Los grilletes en sus muñecas no solo eran físicos, sino simbólicos de las cadenas que ataban su alma mientras los sistemas automatizados de la nave la alertaban de la proximidad de la Tierra. Los ojos de Xena, una vez llenos de asombro, estaban nublados por la incertidumbre, lo que la esperaba en este mundo alienígena. La nave descendió a través de la atmósfera de la Tierra temblando mientras avanzaba. Contra la gravedad, el corazón de Sia se aceleró con una mezcla de miedo y determinación. El Consejo la había enviado aquí para pagar por crímenes que no cometió, para servir a los humanos que supuestamente había traicionado a su gente, porque la idea de servir a los humanos era tan extraña para ella como los extraños cielos azules de la Tierra y las ciudades en expansión. En el momento en que se abrió la escotilla de la nave, Sia fue recibida por una ráfaga de aire frío. Un hombre humano estaba esperando. Sus rasgos eran afilados, sus ojos de un gris acerado y su postura de autoridad. Era alto, con hombros anchos y vestía un uniforme que lo marcaba como un soldado de élite entre su especie. Su mirada se detuvo en ella por un momento antes de hablar. Xenia de Rendor. Su voz era profunda, autoritaria y desconocida. Xenia asintió con la cabeza. Su garganta estaba demasiado apretada para hablar. Soy el teniente Marcus. Salve, ahora me perteneces. Esas palabras la conmovieron más que el aire frío. La realidad de su situación se estaba hundiendo. Ya no era una mujer libre, era una posesión. Su gente la había abandonado y ahora, este humano, este extraño, reclamaba su propiedad sobre ella. Pero Xenia no era una mujer común. Atada por cadenas, su espíritu se negaba a romperse. En algún lugar profundo dentro de ella, un fuego ardía pequeño pero feroz. No sería una esclava eternamente viva en la tierra. No era nada como Xenia había imaginado. Las ciudades en expansión llenas de imponentes estructuras de metal y el zumbido constante de la tecnología abrumaba sus sentidos, pero en medio del caos había belleza, vastos océanos que se extendían hasta el horizonte, cielos pintados en tonos naranja y rosa al anochecer y bosques densos de vida. Era extraño y ajeno, pero no del todo sin maravilla. El teniente, Marcus Hale, era un hombre de pocas palabras. Le dio a Sia su propio alojamiento pequeño, pero suficiente, y estableció las reglas que se esperaba que siguiera. Era firme, pero no cruel todavía. Xenia no podía quitarse la sensación de ser una prisionera atrapada en una vida que no eligió en los momentos tranquilos cuando Marcus estaba fuera en misiones, o encerrado en reuniones. Tana se encontró explorando el mundo humano a través de los sistemas de datos de las naves, estudió su historia, sus guerras, sus triunfos. Estaba fascinada por su resiliencia, su capacidad de reconstruirse después de cada caída. Los humanos no eran como su gente, ellos prosperaban en el conflicto y el caos, pero sobrevivían siempre encontrando una manera de adaptarse. Una noche, mientras Sia miraba por la ventana las estrellas, sintió la presencia de Marcus. Detrás de ella, había regresado de otra misión. Su uniforme estaba manchado de tierra y sudor. Se quedó en silencio por un momento. Antes de hablar, «Sé que no quieres estar aquí», dijo. Su voz era más suave de lo habitual, pero tampoco pedí esto. Xenia se giró para mirarlo. Sus ojos de zafiro encontraron los suyos. Había algo en su mirada, algo más allá de las rígidas soldaduras exteriores. Estaba cansado, desgastado por años de batalla, no solo contra enemigos, sino contra el peso de su propia vida. «No traicioné a mi gente, Xenia», susurró. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Estaba incriminada. Marcus la miró por un largo tiempo. Su expresión era ilegible. Luego, sin decir palabra, se giró y salió de la habitación.
Sia lo vio irse, insegura de qué hacer con la extraña conexión que sentía que comenzaba a formarse entre ellos. Los días se convirtieron en semanas y Sania lentamente comenzó a adaptarse a su nueva vida. Marcus, aunque distante, la trataba con un respeto que ella no había esperado que él. No hizo demandas irrazonables y con el tiempo incluso comenzó a incluirla en discusiones sobre sus misiones. Era un hombre de deber obligado por el mismo sentido de honor con el que Senia había crecido una noche mientras estaban sentados juntos en el sala de control. Marcus rompió el silencio. «No eres como los demás», dijo su mirada fija en la pantalla frente a él. «Los otros alienígenas que hemos encontrado no les importan los humanos. Nos ven como seres inferiores, amenazas a su superioridad». Senia asintió lentamente. «No todos sentimos así, mi gente es compleja, valoramos la tradición, pero a veces esas tradiciones nos ciegan. ¿Por qué te exiliaron?» «Marcus», preguntó su voz mezclada con curiosidad. Senia vaciló. Se había dicho a sí misma que no compartiría la verdad con él, que solo la haría más vulnerable, pero algo en la actitud de Marcus la hizo confiar en él. «Me acusaron de traición», comenzó su voz firme. «Dijeron que estaba conspirando con humanos, compartiendo secretos, pero nunca lo hice. La evidencia fue fabricada por aquellos que querían verme caer». Marcus escuchó atentamente sus ojos. Nunca dejaron su rostro cuando terminó. Estuvo en silencio por un largo tiempo, creo. «En ti», dijo finalmente. Sus palabras tenían un peso que la sorprendió por primera vez desde su exilio. Sia sintió un rayo de esperanza. Su relación continuó, evolucionando a medida que pasaban más tiempo juntos. Marcus ya no era solo su captor. Era su aliado confiado en un mundo donde se sentía perdida. Rilla se había acostumbrado a la presencia humana a su alrededor y en Marcus encontró una sensación de estabilidad en medio del caos. Su honestidad franca y su optimismo implacable no le eran familiares, pero le proporcionaban un consuelo inesperado cada día. Intercambiaban historias de sus culturas, la de ella, de honor rígido y tradiciones antiguas, la de él, de curiosidad ilimitada y la resiliencia de la humanidad. Estas conversaciones lentamente desmoronaron los muros que Rilla había construido a su alrededor. Una noche, mientras la fogata parpadeaba contra el cielo nocturno, Rilla habló de su planeta natal, Valter. «Nos enseñan desde el nacimiento a adherirnos a los códigos. No hay lugar para los deseos o emociones personales. Todo se trata del deber». Su voz vaciló levemente, traicionando el peso de esas palabras. Marcus escuchó atentamente. Sus ojos se suavizaron por el cálido resplandor del fuego. «Suena agotador». Finalmente dijo, «Nosotros los humanos somos desordenados emocionalmente, pero yo piensa que también hay fuerza en eso». Rilla lo miró, su mirada buscando su rostro desordenado. Repitió con una media sonrisa. Claramente no estaba familiarizada con el término. «Sí, desordenado, cometemos errores, sentimos las cosas demasiado profundamente y a veces somos irracionales, pero eso es parte de lo que nos hace quienes somos». Él se encogió de hombros como si eso lo explicara todo. Ella miró hacia las llamas. «No se nos permite ser irracionales. La debilidad no es tolerada». Marcus soltó una risa suave. «Bueno, tal vez ahí es donde los humanos tenemos una ventaja, aceptamos nuestros defectos y de alguna manera sobrevivimos». Hubo un silencio entre ellos entonces, no incómodo pero lleno de comprensión tácita. Rilla sintió que algo se agitaba dentro de ella. Algo desconocido y profundamente inquietante. Siempre había sido entrenada para reprimir tales sentimientos. El apego era una distracción, una vulnerabilidad, y sin embargo con Marcus se sentía diferente. Había una honestidad en su enfoque de la vida que la hizo cuestionar todo lo que le habían enseñado mientras la noche avanzaba las estrellas arriba. Parecían acercarlos más en la vasta extensión del universo. En medio del caos de la guerra y la supervivencia, algo más íntimo estaba empezando a florecer. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de conexión. Marcus también lo sintió. Notó la forma en que la mirada de Rillea se detuvo en él un poco más, la forma en que su postura se suavizó cuando hablaron, pero también sabía que el abismo entre ellos era enorme, no solo en términos de especies, sino en las vidas que habían vivido.
Una noche, mientras estaban sentados juntos en su refugio improvisado, una tormenta rugió afuera. El viento aullaba y la lluvia golpeaba contra las paredes de metal. Rylea se sentó frente a él. Sus ojos penetrantes reflejaban la tenue luz de la linterna. «Nunca he entendido a tu tipo, Marcus», ella admitió suavemente, casi como si fuera una confesión. «Tu gente es muy diferente de lo que me enseñaron. No eres tan bárbaro como creíamos». Él se rió entre dientes. «Gracias». «Creo que no. Lo digo en serio», Rilla dijo con su voz más seria. «Luchas por algo más que la supervivencia. Hay pasión detrás de todo lo que haces». «Es confuso». «Eso es lo que nos mantiene en marcha», dijo Marcus, encontrando su mirada. «Espero que ames. Cosas por las que vale la pena luchar». Los ojos de Riley parpadearon ante la palabra amor. Dudó. Antes de volver a hablar, ¿y cómo es eso para los humanos? Marcus sonrió con los ojos, suavizado. El amor es complicado. No siempre es lógico, pero nos da fuerza. Hace que la lucha valga la pena. Rilla. Lo miró su expresión ilegible por un momento. No dijo nada. Solo lo miró como si buscara respuestas a preguntas que no estaba segura de cómo preguntar. «No sé lo que siento», admitió en voz baja. Marcus extendió la mano, colocando suavemente su mano sobre la de ella. «No tienes que resolverlo todo ahora, tenemos tiempo». Rilla miró. Sus manos, su corazón latía de una manera que no tenía nada que ver con el miedo o la adrenalina. Este era un territorio nuevo y desconocido. No estaba acostumbrada a dejar que alguien se acercara tanto, pero con Marcus. No se sentía como una debilidad, se sentía bien, se sentaron así por un largo tiempo. La tormenta rugía a su alrededor, pero en ese momento Rilla sintió una extraña sensación, de paz. El universo afuera todavía seguía siendo caótico, todavía brutal, pero aquí, en ese pequeño refugio, había algo frágil y hermoso floreciendo entre ellos. No estaba segura de lo que significaba, pero, por primera vez en su vida, Rilla no sentía la necesidad de tener todas las respuestas. La tensión entre ellos se había vuelto más densa con cada día que pasaba. Había momentos en los que ninguno de los dos hablaba, pero el silencio estaba cargado de palabras no dichas, y había noches en las que sus conversaciones se volvían más profundas y personales. Lentamente, inexorablemente, Rilla se sintió atraída por Marcus de maneras que nunca había anticipado. Los muros que había construido a su alrededor, forjados por años de disciplina rígida y restricción emocional, se estaban desmoronando y, aunque la asustaba, no podía detenerlo. En Marcus vio algo que la intrigaba y la asustaba a la vez. Un reflejo de algo de lo que no creía ser capaz. Vulnerabilidad. La tormenta afuera seguía furiosa, pero dentro del refugio, el mundo parecía reducirse a solo ellos dos. El sonido del viento, el golpeteo de la lluvia, todo se desvanecía en el fondo mientras Marcus y Rilla se sentaban juntos, compartiendo la calidez de su proximidad durante un largo momento. Ninguno de los dos habló, y sin embargo parecía que mucho se estaba comunicando en el silencio. A Rilla siempre le habían enseñado a resistir el apego para mantenerse fuerte y estoica. El amor era una debilidad, pero una distracción. Pero aquí con Marcus las cosas se sentían diferentes. No se trataba de vulnerabilidad en la forma en que había temido. Había una fuerza en esta conexión, algo más profundo de lo que podía poner en palabras. Marcus rompió el silencio primero. Su voz era suave, pero «Clara, no tienes que saber lo que sientes de inmediato. Todo esto es bastante inesperado para mí también». Rilla se movió ligeramente. Su mirada todavía estaba fija en sus manos entrelazadas. Había pasado toda su vida siguiendo los códigos de su gente, donde las emociones se mantenían ocultas y el control era primordial. Ahora, en el silencio de su refugio con la tormenta como su único testigo, ese control se estaba desvaneciendo, pero no se sentía mal. «¿Y si esto cambia todo?», preguntó. Su voz era apenas un susurro, como si decirlo en voz alta lo hiciera real. Marcus sonrió, una pequeña expresión tranquilizadora que arrugó las esquinas de sus ojos. «Tal vez lo haga, pero tal vez cambie las cosas para mejor». Sus palabras quedaron en el aire, entre ellos estaba lleno de promesas e incertidumbre. Rilla no tenía idea de lo que deparaba el futuro,
pero en ese momento no estaba pensando en las guerras, las misiones o las amenazas inminentes que parecían siempre presentes. Estaba pensando en Marcus, su amabilidad, su fuerza, la forma en que la miraba, como si viera más allá de la armadura que había construido alrededor de su corazón lentamente, como si estuviera probando las aguas. Rilla se inclinó hacia él, su cabeza descansó sobre su hombro y sintió que su brazo la rodeaba suavemente. La cercanía era sorprendente, pero se sentía bien. Por primera vez en su vida, se permitió apoyarse en alguien más, incluso si era solo por un momento. «Siempre he estado sola», murmuró. Su voz apenas era audible sobre la tormenta. «Siempre tuve que ser la fuerte. No sé cómo es confiar en alguien así». La mano de Marcus se movió. Se movió hacia su cabello. Su toque fue suave. «Ya no tienes que estar sola», susurró. «Nos tenemos el uno al otro». Ahora Rilla cerró los ojos dejando que el peso de sus palabras se asentara en ella. Nunca había esperado encontrar consuelo en un humano de todas las personas. Pero Marcus era diferente. No exigía nada de ella. No esperaba que fuera nada más que lo que era, y en eso encontró la paz. La tormenta afuera comenzó a amainar, pero la conexión entre ellos solo se hizo más fuerte. El refugio era pequeño, pero en ese momento se sintió como si el universo entero estuviera contenido dentro del espacio que compartían. Rilla no estaba segura de lo que le deparaba el futuro, pero por primera vez sintió que no tenía que enfrentarlo sola cuando la lluvia se suavizó y los vientos se calmaron. Marcus se inclinó y le dio un suave beso en la parte superior de la cabeza. Fue un gesto simple que no tenía expectativas, pero decía mucho. Rilla lo miró. Sus ojos buscaron los de él en busca de cualquier signo de duda, pero todo lo que vio fue calidez. La expresión de Marcus era tranquila, firme, como si hubiera estado esperando este momento también. Se permitió una pequeña sonrisa, un gesto tan raro que casi la sorprendió. «Tal vez he subestimado a los de tu clase», dijo. Su tono era suave, burlón pero lleno de sinceridad. Marcus rió entre dientes. Su mano todavía descansaba sobre su espalda. «Estamos llenos de sorpresas». Raya se apoyó contra él una vez más. Su corazón latía de manera constante mientras la tormenta se desvanecía en el fondo. Había pasado su vida creyendo que las emociones eran una debilidad, que el apego solo podía conducir al dolor, pero con Marcus estaba empezando a entender que tal vez, solo tal vez, el amor podría ser una fuente de fuerza y en el caos de la galaxia, en medio de guerras y batallas, esa fuerza era algo que ambos necesitarían. Cuando amaneció a la mañana siguiente, el mundo exterior todavía estaba empapado por la tormenta nocturna, pero el aire era claro y fresco. Marcus y Rilla estaban de pie en la entrada de su refugio, uno al lado del otro, mirando al sol naciente arrojar un resplandor dorado sobre el paisaje. No habían hablado mucho desde la noche anterior, pero el silencio entre ellos no era pesado, era cómodo, como si el entendimiento tácito que había florecido entre ellos no necesitara ser puesto en palabras. Rilla miró a Marcus sintiendo el cambio en sus emociones. Había sido un extraño, un captor, luego un aliado, ahora él. Era algo más, y aunque su mente le decía que este era un territorio peligroso, su corazón no estaba dispuesto a retirarse por primera vez. Se permitió tener esperanza, cualesquiera que fueran los desafíos que se presentaran por delante, cualesquiera que fueran las batallas que enfrentarían, sabía que las enfrentarían juntos. El momento de paz no podía durar para siempre. La galaxia no fue lo suficientemente amable para permitir eso, justo cuando Marcus y Rius estaban uno al lado del otro disfrutando del silencio de la tormenta. Dawn, un pitido agudo e insistente, rompió la calma. El dispositivo Marcus Cum brilló con una serie de alertas urgentes. Señalando una transmisión de la flota, la mirada de Rilla se fijó en el dispositivo. Sus instintos se pusieron en marcha de inmediato. El breve momento de vulnerabilidad entre ellos se desvaneció cuando la realidad de 1900, su situación regresó con toda su fuerza. La guerra, las misiones, la responsabilidad, las cosas. Nunca estaban muy lejos. Marcus suspiró. Sus dedos dudaron por una fracción de segundo antes de responder la llamada. La pantalla holográfica cobró vida y reveló el rostro severo del capitán. Saluda a Marcus. Oficial al mando. El hombre perdió el control. «No hay tiempo para bromas»,
Marcus, tus señales han sido irregulares durante horas. ¿Cuál es tu estado? La voz de Hale era dura y entrecortada. Su actitud sensata llenaba el pequeño refugio como si estuviera parado allí mismo con... Disculpas. El capitán Marcus respondió con un tono profesional una vez más. Estábamos atrapados en una tormenta, pero hemos asegurado un refugio. La misión para localizar a Rilla fue exitosa. Está aquí conmigo. Los ojos de Hale parpadearon y se posaron en Rilla por un breve momento, antes de regresar con Marcus. Bien, los necesitamos a ambos de regreso a la base de inmediato. La situación se ha escalado. Hemos perdido la comunicación con varios puestos de avanzada a lo largo del borde exterior. Se sospecha que hay movimiento enemigo. Nos estamos preparando para una ofensiva y necesitamos a todos los soldados aptos para el despliegue. El corazón de Rilla se hundió. Sabía que la paz no podía durar. Pero escuchar las palabras del capitán fue un duro recordatorio de que su tiempo juntos se estaba agotando. La guerra todavía estaba allí. Una fuerza implacable los estaba atrayendo de nuevo a su control. Marcus asintió. Su expresión se tensó. Entendió que regresaríamos tan pronto como fuera posible. La transmisión terminó, dejando el refugio en un pesado silencio. Marcus guardó el dispositivo en el bolsillo. Su mirada se desplazó hacia Rilla. Ella podía ver el peso de la responsabilidad en sus ojos, el mismo peso que ella llevaba sobre sus hombros. Parece que nuestro descanso terminó. Marcus dijo en voz baja, un dejo de arrepentimiento en su voz. Rilla apretó los puños. Su mente corría. Había esperado tener más tiempo. Tiempo para descubrir qué significaba realmente esta conexión entre ellos. Tiempo para entender cómo podía equilibrar su deber con este vínculo inesperado. Pero la galaxia no esperó a que le revelaran cosas personales. Tengo que ir contigo, dijo firmemente. Si el enemigo se mueve de nuevo, entonces mi gente también estará involucrada. No puedo quedarme sentado. Marcus la estudió durante un largo momento y luego asintió. Lo enfrentaremos juntos. Rápidamente empacaron su equipo. Sus movimientos eran eficientes y silenciosos. El sol estaba más alto. Ahora proyectaba largas sombras mientras se preparaban para dejar el refugio temporal que habían compartido. Raya miró a su alrededor una última vez. El refugio ahora se sentía como un recuerdo lejano a pesar de las pocas horas. Habían pasado allí. Había sido un momento de paz, pero ya había terminado. Era hora de luchar de nuevo mientras se dirigían hacia el desierto, en dirección al centro de transporte TR más cercano. Marcus caminó cerca de ella. La calidez de su presencia la estabilizó. Riot podía sentir el cambio entre ellos. Las cosas habían cambiado incluso si el mundo exterior no lo había hecho. Ya no eran solo dos soldados atrapados en el fuego cruzado de una guerra. Ahora eran más que eso, aunque ella todavía no estaba completamente segura de lo que eso significaba. El viaje de regreso fue tenso pero tranquilo. Se movieron rápidamente, alertas por cualquier signo de presencia enemiga. La tormenta había despejado los cielos, pero el aire aún tenía una sensación de inquietud, como si la tierra misma supiera que había más problemas en el horizonte. Cuando llegaron al centro de transporte, un elegante transbordador militar los estaba esperando. Marcus asintió rápidamente al piloto antes de abordar. El zumbido de los motores de la nave llenó la cabina mientras se abrochaban los cintos. Rilla miró a Marcus. Su mente corría con pensamientos de lo que les esperaba. ¿Estás listo para esto?, preguntó Marcus en voz baja. Pero había un destello de preocupación en sus ojos, como si supiera que lo que pasara después sería una prueba no solo de sus habilidades, sino de su vínculo. Los labios de R se curvaron en una pequeña sonrisa determinada. Nunca antes me he echado atrás en una pelea. No planeo empezar ahora. Marcus se rió suavemente. Eso es lo que me gusta de ti mientras el transbordador despegaba del suelo. Riot miró por la ventana y vio cómo el paisaje desaparecía debajo de las nubes. La guerra los esperaba. Habría batallas que pelear, misiones que completar, enemigos a los que enfrentarse, pero por primera vez, en su vida, Ro no tenía miedo de lo que le deparara el futuro. Lo que fuera que viniera después, ella y Marcus lo enfrentarían juntos. El viaje en transbordador fue suave, pero la tensión dentro de la cabina era espesa. Rhea se reclinó en su asiento y miró de reojo a Marcus, que estaba sumido en sus pensamientos. Sus ojos estaban fijos al frente, su mandíbula apretada, y ella podía decir que su mente ya estaba en la batalla que se avecinaba. Sin embargo,
Debajo de ese exterior de acero, podía sentir algo más, algo tácito que yacía entre ellos, persistente, justo debajo de la superficie. Se acercaron a la base militar. «¿El Kumit?» «Crepita a la vida». Marcus respondió la llamada. Su voz era aguda y profesional. «Busca». Marcus informa que estamos en ruta con el VIP. «La ETA es de 10 minutos». Copia. «Sargento capitán». «Hola. Quiere un informe completo tan pronto como aterrices». El rey. Kurt responde. «La situación es crítica. Los necesitaremos a ambos en el centro de comando de inmediato». La transmisión se cortó y el silencio regresó a la cabina. Rilla se movió en su asiento. Su mente se arremolinaba con pensamientos sobre lo que les esperaba. Había vivido la guerra durante la mayor parte de su vida, pero esto era diferente. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba del futuro. Suyo era Marcus y las galaxias. «Marcus», comenzó con su voz suave pero firme. «¿Qué pasa después de esto? Quiero decir, después de la guerra. Después de todo este caos». Su pregunta lo tomó por sorpresa. Se giró para mirarla. Su expresión se suavizó por un momento. El soldado endurecido desapareció. Fue reemplazado por el hombre. Ella había llegado a conocer en su breve tiempo juntos. «Honestamente, no sé». Él admitió. Su voz era baja. «He pasado tanto tiempo luchando que es difícil imaginar un mundo sin él, pero supongo que tendremos que resolverlo, ¿no?» La mirada de Rilla cayó a sus manos. Nunca se había permitido pensar en el futuro antes de la guerra. Siempre había consumido cada pensamiento, cada plan, pero ahora con Marus a su lado, la idea de un futuro que no estuviera lleno de sangre y perdido no parecía tan imposible. Antes de que pudiera responder, el transbordador comenzó su descenso. La base militar apareció a la vista debajo de ellos. El complejo en expansión era una colmena de actividad. Los soldados corrían entre edificios y naves despegando y aterrizando en rápida sucesión. La guerra estaba en pleno apogeo y no había tiempo que perder. El transbordador aterrizó con un suave golpe y la puerta se abrió revelando el caos afuera. Marus fue el primero en ofrecerle a Rilla una mano. Ella dudó por un momento al mirar su mano extendida y luego la tomó sintiendo el calor y la fuerza en su agarre. Salieron del transbordador juntos y avanzaron por la bulliciosa base. Con un sentido de urgencia, los soldados asintieron a Marcus mientras pasaban, lanzando miradas curiosas a Rilla, aunque nadie se atrevió a hacer preguntas. Marcus era muy respetado y su palabra sería suficiente para explicar su presencia mientras se acercaban al centro de comando. El aire se volvió denso con tensión, la guerra estaba aumentando y todos lo sabían. Dentro, el capitán Hale los estaba esperando. Su expresión severa era más severa de lo habitual. Sargento Marcus Rilla los saludó con un breve asentimiento. «Acabamos de recibir información que confirma nuestros peores temores. El enemigo se está preparando para una gran ofensiva, y han reclutado la ayuda de un nuevo y poderoso aliado». El estómago de Ryle se retorció ante la noticia. «¿Qué tipo de aliado?», preguntó con su voz cargada de preocupación. Hale la miró y luego volvió a mirar a Marcus. «Una facción de mercenarios altamente capacitados y bien armados han estado operando en las sombras durante años y creemos que se están preparando para atacar posiciones clave en toda la galaxia, incluida esta base». Marcus cruzó los brazos y frunció el ceño. «¿Cuál es el plan, capitán?» «Nosotros necesitamos atacar primero. Granizo», dijo su voz grim. «Hemos identificado varias de sus áreas de preparación, pero están fuertemente fortificadas. Necesitaremos un pequeño equipo de élite para infiltrarse y neutralizar la amenaza antes de que puedan lanzar su asalto». El corazón de Riley se aceleró. Ella sabía lo que esto significaba. Estaban siendo llamados al corazón de la tormenta, justo en territorio enemigo. No habría vuelta atrás. «Yo lideraré el equipo, Marcus», dijo sin dudarlo Rilla, «y yo podemos manejar esto». Los ojos de Granizo parpadearon hacia Rilla como si sopesara sus capacidades. «¿Estás segura?», preguntó su tono dudoso. «Esto va a ser peligroso y no podemos permitirnos ningún error». Rilla dio un paso adelante. Sus ojos feroces. «No le temo al peligro, capitán. Luché toda mi vida y no retrocederé ahora. Marcus y yo podemos hacer esto». Hubo una breve pausa antes de que Granizo asintiera. «Muy bien. Ustedes dos liderarán el equipo de ataque. Prepárense y estén listos para partir en 1 hora. Esta misión es crítica. Contamos con ustedes dos mientras salían del centro de comando. El peso de la misión».
Asentada sobre los hombros de Rilla, el enemigo era poderoso y las probabilidades estaban en su contra. Pero ella no estaba sola. Marcus estaba a su lado y juntos eran una fuerza a tener en cuenta en los momentos tranquilos antes de la misión. Mientras preparaban su equipo, Marcus se volvió hacia su mirada firme. Superaremos esto. Rilla, no importa lo que pase ahí afuera. No voy a dejar que nada te pase. Raya sonrió, aunque su corazón latía con fuerza. En su pecho. Lo mismo va para ti, Marcus. Luchamos juntos. Sobrevivimos juntos con esa promesa tácita entre ellos. Se adentraron en lo desconocido, listos para enfrentar lo que la galaxia les tuviera reservado. La hora pasó rápido y pronto Marcus y Rilla se encontraron de pie al borde del hangar de la base militar, donde su equipo de ataque los estaba esperando. Una docena de soldados se estaban preparando para la misión, cargando armas, ajustando armaduras y asegurando su equipo. La atmósfera estaba tensa pero concentrada. Estos eran experimentados, luchadores listos para lo que sea que les aguardara. Marcus le dio una última revisión a su rifle. Antes de mirar a R.I., ahora estaba con equipo de combate completo. Su expresión seria, pero tranquila, admiraba su compostura a pesar de todo. Ella había demostrado ser más que capaz en la batalla y confiaba en sus instintos. Pero esta misión era diferente. Lo que estaba en juego era más alto que nunca y ambos lo sabían. Todos listos, Marcus llamó al equipo. Hubo un coro de afirmaciones y los soldados se reunieron alrededor de Marcus y expusieron el plan una última vez, describiendo sus objetivos y las posiciones conocidas del enemigo. Los mercenarios a los que estaban a punto de enfrentarse eran conocidos por su crueldad y armamento avanzado. Esta no era una operación común, era una infiltración de alto riesgo en territorio enemigo. «Mantente alerta», dijo Marcus mientras terminaba la sesión informativa. «Entraremos, los atacaremos con fuerza y saldremos rápido. No hay lugar para errores. Todos se apegarán a sus roles y lo lograremos». Rilla captó su mirada y le dio un pequeño asentimiento de confianza. A pesar de las probabilidades, ella creía en su capacidad para tener éxito. Tenía que hacerlo. El equipo de ataque abordó la lanzadera de asalto que estaba camuflada para el sigilo y la rampa se cerró detrás de ellos cuando despegaron. El zumbido familiar de los motores llenó la cabina. Era un sonido que Rilla había escuchado muchas veces antes, pero esta vez llevaba el peso de algo mucho más grande. La lanzadera atravesó la atmósfera y pronto estaban volando sobre paisajes desgarrados por la guerra estéril. La base enemiga no estaba lejos. Ahora Marcus estaba de pie junto a Rilla. Su mano descansaba sobre la barandilla superior para mantener el equilibrio. «Has estado en silencio», dijo suavemente, su voz cortando. A través del zumbido de los motores del transbordador, Rilla lo miró, su expresión pensativa. Solo pensando en todo, Marcus dio una pequeña sonrisa, aunque había una sombra de preocupación detrás de ella. «Superaremos esto», le aseguró de nuevo, «y después de esta misión, averiguaremos qué viene después». El corazón de Riley se calentó con sus palabras, pero antes de que pudiera responder, el piloto del transbordador habló a través de ACO, acercándose a la zona de lanzamiento ETA 2 minutos. El estado de ánimo en el transbordador cambió instantáneamente. Las armas se revisaron una última vez y los cascos se aseguraron. Marcus hizo un gesto para que el equipo se moviera hacia la escotilla trasera mientras el transbordador comenzaba su descenso. Las puertas se abrieron revelando un terreno montañoso oscuro debajo la base del enemigo. Estaba escondida en lo profundo de una red de acantilados y valles, un lugar perfecto para que escondieran sus fuerzas. Pero el equipo de Marcus no estaba allí para jugar a las escondidas, estaba allí para atacar rápido, para desmantelar los planes de los mercenarios antes de que pudieran lanzar su ataque a la base militar. «Muévanse», ordenó Marcus, y uno por uno el equipo se repelió desde el transbordador, desapareciendo en el paisaje rocoso debajo. Rilla fue una de las últimas en descender. Su pulso se aceleró cuando sus pies tocaron el suelo frío. Sacó su arma y tomó posición al lado de Marcus, escaneando el horizonte en busca de cualquier señal del enemigo. El aire estaba extrañamente tranquilo, roto solo por el viento distante que aullaba a través de los acantilados. El equipo de ataque se movió rápida y silenciosamente, usando la cobertura natural del terreno para acercarse al puesto avanzado mercenario sin ser detectados. Mientras se acercaban,
El débil resplandor de las luces se hizo visible marcando el perímetro de la base enemiga. Marcus hizo una señal para que el equipo se detuviera. Se agachó detrás de una cresta y le hizo un gesto a Rilla para que se uniera a él. «Echa un vistazo», susurró entregándole un par de binoculares. Rilla miró a través de los lentes. Se le cortó la respiración al ver que la base mercenaria estaba fuertemente fortificada, con patrullas blindadas rodeando el perímetro y torretas posicionadas en puntos clave de estrangulamiento. Era una fortaleza. «Esto no será fácil», murmuró devolviendo los binoculares. Marcus sonrió con su confianza habitual. No devolver nada nunca hizo algunas señales rápidas con la mano al equipo y comenzaron a desplegarse preparándose para el ataque. Su misión era clara: deshabilitar la red de defensa del enemigo y sabotear su arsenal de armas antes de que pudieran llegar refuerzos. Era una tarea peligrosa, pero si tenían éxito sería la capacidad de los mercenarios para lanzar su asalto. Ra y Marcus se movieron juntos zigzagueando entre las sombras mientras se acercaban a una de las torres de vigilancia. Marcus tomó point, despachando silenciosamente a un centinela solitario con la eficiencia de un soldado experimentado. Ra lo siguió de cerca con el corazón latiendo con fuerza mientras se adentraban más en territorio enemigo. De repente el suelo debajo de ellos tembló, solo un leve estruendo al principio. Luego un violento terremoto que envió polvo y escombros lloviendo desde los acantilados de arriba. «¿Qué demonios, Marcus?», murmuró. Sus ojos se dirigieron al horizonte y un rugido mecánico profundo hizo eco a través del valle y la sangre de R se heló. Desde el otro lado de la base, un enorme walker blindado emergió, su forma descomunal iluminada por los VAS como reflectores. Era una máquina de guerra diferente a todo lo que habían visto antes y se dirigía directamente hacia ellos. «Vaya», Marcus gritó tirando de Rilla para cubrirse. «Necesitamos desactivar esa cosa ahora». El elemento sorpresa se había ido. Los mercenarios habían detectado su presencia y la ventana de oportunidad del equipo de ataque se estaba cerrando rápidamente. La base estalló en caos cuando las alarmas sonaron y los soldados corrieron a sus posiciones. Marcus gritó órdenes a través de los Camarser, reuniendo al equipo mientras el Walker avanzaba. «Concéntrate en la red de defensa. Nosotros nos encargamos del Walker». La mente de recorrió. Sus instintos tomaron el control mientras se preparaba para la batalla que se avecinaba. Este era el punto de inflexión. No había lugar para la vacilación. No había lugar para la duda. Con Marcus a su lado, cargó hacia la refriega lista para enfrentar lo que viniera después. Rilla y Marcus se sumergieron detrás de la cubierta. El rugido del Walker que se acercaba se hizo más fuerte. Sus piernas mecánicas golpeando el suelo con cada paso se alzaba como un gigante, una fortaleza con patas y su conjunto de armas. Se iluminó escaneando el paisaje en busca de objetivos de alquitrán. «Tenemos que sacar esa cosa antes de que nos destroce». Marcus gritó por encima del caos, su voz acerada con determinación. R asintió con la cabeza. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Miró a su alrededor, escaneando en busca de cualquier debilidad en la armadura de la enorme máquina. El Walker estaba fuertemente protegido, su cuerpo principal protegido por una gruesa e impenetrable placa, pero luego vio algo, un panel de acceso cerca. De una de las piernas era pequeño, pero si podían acercarse lo suficiente, podrían desactivarlo allí. Ella señaló. «Podemos abrir una brecha desde la articulación de la pierna». Marcus siguió su mirada y comprendió de inmediato. «Te cubriré». «Entra allí y planta la carga». Sin dudarlo, Rilla corrió hacia el Walker, sus pies apenas tocando el suelo, mientras se movía a la velocidad del rayo. El fuego blaster estalló de los soldados enemigos, pero Marcus estaba justo detrás de ella, acostándose, presionando fuego manteniéndolos atrapados. La torreta del Walker giró y para un momento que detuvo el corazón, se giró hacia ellos, preparándose para desatar una barrera de fuego. Pero justo cuando estaba apuntando, un cohete de uno de los soldados de Marcus golpeó el costado del caminante, sacudiendo al Behemoth. Rilla obtuvo los preciosos segundos que necesitaba para alcanzar la pierna. Se agachó para cubrirse en la enorme sombra del caminante. El calor de la maquinaria era intenso y los sonidos del metal rechinando
resonaron en sus oídos rápidamente. Sacó una carga explosiva y comenzó a trabajar en el panel de acceso. «Vamos, vamos», murmuró en voz baja. Sus dedos se movían con precisión, el panel se resistió al principio, pero con un clic agudo, finalmente se abrió revelando el funcionamiento interno de la articulación de la pierna del caminante. Salieron chispas cuando metió la carga dentro y puso el temporizador, gritó, corriendo hacia atrás justo cuando la pierna del caminante se movió y casi la rozó. Rodó detrás de una roca mientras Marcus disparaba una ráfaga de tiros que mantenían al enemigo distraído. El temporizador se agotó y por unos momentos tensos la batalla se desató a su alrededor. La torreta de Walker disparó salvajemente obligando a Marcus y su equipo a agacharse y esquivar sus devastadoras explosiones. Luego, con un estruendo ensordecedor, la carga explotó. La luz del Walker se arqueó y las chispas volaron mientras la maquinaria colapsaba sobre sí misma. La enorme máquina dejó escapar un último gemido de agonía mecánica antes de estrellarse contra el suelo en un montón de metal retorcido. «¡Lo conseguimos!», gritó Marcus triunfante. Su voz rompió la D de la batalla, pero la lucha aún no había terminado. Los mercenarios, ahora completamente conscientes de que los intrusos se habían reagrupado y los atacaban desde todos los lados, Ra y Marcus intercambiaron una rápida mirada. Su vínculo tácito era más fuerte que nunca. Se movían como uno solo, cubriéndose mutuamente. Sus movimientos eran perfectos mientras luchaban contra el ataque. La mente de R estaba concentrada y aguda mientras derribaba enemigo tras enemigo. El campo de batalla era caótico, pero al lado de Marcus sintió una extraña sensación de calma, como si la tormenta a su alrededor no pudiera tocarla. Juntos eran imparables mientras la batalla continuaba. Marcus ladró en Isims, coordinando con el resto del equipo de ataque. El equipo 2 coloca esas cargas en la red de defensa. Casi nos quedamos sin tiempo. Los mercenarios lucharon ferozmente, pero el equipo de Marcus fue implacable. Uno por uno, el enemigo cayeron y con cada paso adelante desmantelaron finalmente las defensas de la base. Con el último de los mercenarios sometidos y la red de defensa neutralizada, el equipo de ataque se reagrupó. El humo y los escombros llenaron el aire y la infraestructura de la base estaba en ruinas. Pero habían tenido éxito, la misión fue un éxito. Marcus y Rilla estaban uno al lado del otro, recuperando el aliento mientras observaban las consecuencias. La batalla había sido dura, pero habían ganado. «Lo logramos, Rilla», dijo su voz llena de tranquilo triunfo. Marcus sonrió con su habitual sonrisa arrogante. «Suavizada por el peso de todo lo que habían pasado, lo hicimos. No podríamos haberlo hecho sin ti». Rilla sintió un calor extenderse por su pecho, pero no había tiempo para pensar en eso. El equipo de ataque ya se estaba preparando para la extracción y la ventana para escapar se estaba cerrando rápidamente. «Salgamos de aquí», dijo Marcus asintiendo hacia el transbordador que esperaba nuestro trabajo. «Aún no está terminado, Rilla». Lo siguió, pero justo antes de abordar el transbordador, se detuvo y dio una última mirada al campo de batalla. Esta misión había cambiado todo por ella, por Marcus y por el destino de sus mundos. Mientras despegaban, la adrenalina comenzó a desvanecerse, reemplazada por el agotamiento y el peso de lo que les esperaba. Marcus se reclinó en su asiento mirando a Rilla. A pesar del caos del día, había una calma entre ellos, un entendimiento compartido, que no necesitaba palabras. «Así que, ¿ahora qué?», preguntó Rilla, su voz ahora más tranquila, más introspectiva. Marcus miró por la ventana, el paisaje desgarrado por la guerra. Desvaneciéndose en la distancia, seguimos luchando él. Dijo simplemente por nuestro futuro, por la paz, pero sé una cosa. Se volvió hacia ella. Su expresión ahora más suave, pase lo que pase después. Lo enfrentaremos juntos, Rilla. Sonrió, la tensión en su pecho se alivió al mismo tiempo. Era una palabra que había adquirido un nuevo significado, una promesa que Bond forjó en los fuegos de la batalla y algo que ninguno de los dos daría por sentado mientras el transbordador aceleraba hacia la seguridad. Rilla sintió una oleada de esperanza, a pesar de los peligros que aún le esperaban por primera vez en mucho tiempo. No los estaba enfrentando sola. Y en ese momento, en medio del caos de la guerra, ellas sabían que, cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaban, los enfrentarían juntos.